desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí para 1210 AM Radio Libertador. Como todas las mañanas acompañándolos, soy Marte, columna de literatura, y acordate que te puedes comunicar con nosotros al 091 99 12 10. Es el número del teléfono, tanto por WhatsApp como por Telegram. Si estás fuera del país, más 598 el prefijo, 091 99 12 10. También a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Algunas las tenemos medio descuidadas, pero bueno, las más que usamos más son tanto YouTube y Facebook, donde colgamos los distintos contenidos, y en Instagram estamos publicando lo que vamos pasando, así que ahí pueden encontrar también todos los links para encontrar los podcasts. Pero como esta columna no se hace sola, tenemos a María García Marichal que nos acompaña. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz como siempre de estar contigo. Buenos días, audiencia. Acá estamos, en el programa pasado contamos una historia, sí. Hoy vamos a hablar de un autor, sí, pero muy lejano, nos vamos a ir lejos en el tiempo. Sí, tiene que ver con Dante, ¿no? Exactamente, porque nosotros hemos hablado de Virgilio, que es justamente nuestro tema de hoy. Hablamos de Virgilio cuando hablamos de la literatura grecolatina. Virgilio es el poeta latino por antonomasia. Pero hoy vamos a hablar de Virgilio como poeta y de Virgilio como el guía de Dante en la Divina Comedia, sí. En lo que realmente se llamó la comedia. Lo de Divina se puso después. Pero Virgilio como un poeta que marcó una forma de literatura, y que es aún hoy en día modélico en el sentido de la estructura formal de la poesía. Bien. Entonces vamos a hablar de su vida, porque cuando lo mencionamos en la literatura grecolatina primero, lo mencionamos después en la comedia o la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy vamos a hablar de Virgilio, él como poeta. Muy bien. Virgilio fue realmente un poeta que marcó la literatura y la forma de escribir poesía desde su vida y desde su obra en la Roma, poco antes de Cristo, hasta la actualidad, porque muchos poetas hoy en día se guían por la estructura virgiliana de poesía. Así que bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar. Vamos a hablar un poquito de él, vamos a hablar un poquito de Virgilio, un poquito de su vida. Se llamaba Publio Virgilio Maron, que en latín es Publius Vergilius Maro. Nació en Andes, hoy Pietole, actual Italia, en el 70 a.C. y falleció en Brindisi, también en Italia, el 19 a.C. Era hijo de padres modestos, de padres agricultores. Era campesino, por lo tanto. Dice que tenía la tez morena y una gran contextura. Significa que era corpulento, nuestro Virgilio. Bueno, si era campesino en esa época. Por supuesto, claro. Trabajar la tierra, ¿no? Trabajar la tierra, sí. Y además de eso, digamos, un tipo bien alimentado, porque quienes eran agricultores tenían los productos de la tierra a su alcance. Además era grande, era de contextura grande. Y bueno, como todo latino del sur, era oscurito de tez. A pesar de su origen campesino, estuvo poco en el campo, porque su inteligencia, su capacidad y el uso de la palabra, la capacidad que tenía para manejar la palabra, para manejar el diálogo y para escribir, lo hicieron sumamente conocido ya desde que era chico. Entonces, él estudió retórica, lengua y filosofía
griegas. En Cremona, después viajó a Milán, estuvo en Roma, capital del imperio, y en Nápoles. Durante toda esa época, Virgilio se contactó con muchísimos escritores y lo que se llamó posteriormente mecenas, que viene del apellido de uno de sus protectores, el mecenazgo de muchas personas muy influyentes de la época, porque era tal la inteligencia y, como les digo, era tal la facilidad de palabra que tenía y la forma de escribir y la forma moderna para la época de describir incluso los paisajes donde él vivía, donde él había crecido, que tuvo mucho respaldo. No intervino nunca directamente en la política, Virgilio, y eso quiero aclararlo, pero disfrutó del apoyo de muchos políticos, además de muchos artistas que tenían una situación económica diferente a la suya. Después él se construyó una situación económica que le permitió vivir los pocos años que vivió cómodamente. Cayo Mecenas, de ahí viene el nombre de mecenazgo, mecenas justamente, fue uno de sus protectores. El poeta Horacio, del que vamos a hablar más adelante, uno de los grandes poetas latinos, e incluso fue protegido de Octavio, quien iba a ser el emperador Augusto. Claro. Entonces estamos hablando de un personaje muy influyente, muy importante, a quienes todos querían proteger, porque sabían que iba a llegar muy lejos. En parte propiciado por el éxito de su primera obra, Las Bucólicas, de ahí justamente la palabra bucólico tiene que ver con todo aquello que es bello en el campo, ¿verdad? Cuando yo digo que Los Cerrillos es mi paisaje bucólico, o que Sarandí del Sí, por supuesto. Es bucólico, estamos hablando de tiene que ver con esta obra, Las Bucólicas, justamente, en la que Virgilio va a ser un paisajista de la tierra, del paisaje físico, pero además del paisaje geográfico, que integra al humano. Quiero aclarar que Las Bucólicas es muy idealista, ¿no? Porque estamos hablando de gente que en la realidad la pasaba bastante mal, porque cuando había una mala cosecha era difícil, a trabajar la tierra no es fácil, de sol a sol, porque el campesino, y más en esta época, trabajaba de sol a sol con sus manos y herramientas primitivas. Sí. Por supuesto, no había máquinas. Había esclavos, claro, y había esclavos, pobres esclavos que trabajaban mucho más que lo que trabajaban. Que lo que trabajaban los dueños, los propietarios de la tierra y los propietarios de los esclavos. Sí. Entonces, Las Bucólicas por eso es bucólico, es sumamente idealista con respecto al paisaje humano y al paisaje natural. El paisaje natural sí era bellísimo. En Las Bucólicas él desarrolla muchos temas de la tradición pastoril. Además de la agricultura fundamental, los pastores eran personajes muy importantes en el campo de la antigüedad, porque la cría de ganado la hacían los pastores. Estamos hablando además de una agricultura trashumante. ¿Qué es la transhumancia? La transhumancia o transhumancia es el movimiento del ganado por las diferentes estaciones. En invierno el ganado queda resguardado y protegido en los establos, que generalmente ya desde la antigüedad estaban debajo de las casas, y aún hoy en día en Europa mucho de ese ganado está debajo de las casas, en establos, para protegerlos del frío. Y en la época de la primavera y el verano se lleva el ganado a los valles intermontanos, a la altura, los Alpes, los Pirineos, los Apeninos, en el caso del área del área del antiguo Imperio Romano. Incluso en Grecia, ¿verdad? Los montes Balcanes eran áreas de pastoreo, aún lo son. En algunos lugares esta transhumancia se hace durante el día. De día al prado, de noche al establo. ¿De dónde extrajo este tema Virgilio? De los idilios de Teócrito. Los idilios de Teócrito eran ya poemas conocidos, y tenía que ver con los idilios, justamente los amores de un pastor y de toda su vida dentro de lo que era el campo de la época. Pero
fue muy novedoso Virgilio. Yo te decía que hizo una poesía moderna para la época. Introdujo novedades tanto a nivel de la métrica como a nivel de la temática. Entonces, sí está inspirado en los idilios de Teócrito, pero lo que hace Virgilio es pintar su propia época y pintar sus propios paisajes, ¿no? Y hacer historias nuevas a partir de cosas que él conoció y vio en su vida de campesino. Sus protectores, entre ellos Horacio, Cayo Mecenas, el mismo Octavio, lo animaron para que escribiera más y escribió las Geórgicas o Geórgicas. ¿Qué son las Geórgicas? Una vez lo mencionamos acá cuando hablamos justamente de estos autores de esta época y de cómo habían sido influenciados por Homero, ¿verdad? Las Geórgicas es toda una serie de poemas en apoyo a la política imperial. ¿Qué se pidió? Bueno, que tratara de hacer poesías que resaltaran lo maravilloso del imperio como el himno romano. de Lelutier. En eso estaba pensando. Estaba pensando en el himno de Lelutier. Claro, En eso, justamente. Tenemos telepatía nosotros. Y somos fanáticos de Lelutier. Que tenemos que trabajar, un día. Sí. Porque Ya hemos trabajado algo. Como creadores, ¿no? Pero sí. hacerlo, digamos, hacerlo y pasar alguno de sus sketches. Claro. Por un poco de proselitismo. Exactamente. Y lo que se hace acá justamente es proselitismo, como hace Lelutier con el himno. Sí. Es van los delegados del gobierno al autor, que es Carlitos Núñez en este caso, vienen Daniel Rabinovich y Marcos Munzok, a plantearle cómo tiene que hacer un himno, pero le dicen cómo lo tiene que hacer. Sí. Bueno, acá pasa, somos los mismos. Y bueno. Somos los mismos. Es la idiosincrasia humana. Bueno, acá le dicen, bueno, tenés que escribir algo, pero que resalte. Claro, que resalte el estés imperio. De acuerdo, no estés de acuerdo, tenés que decir lo maravilloso que es el imperio romano. Y escribió las Geórgicas o Geórgicas. Virgilio recrea la vida de la vida campesina aquí. Y los distintos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? En algún momento lo mencionamos cuando hablamos de autores grecolatinos. La labranza, la ganadería y la apicultura. Yo quiero aclarar que la apicultura en esta época era fundamental. No existía el azúcar. Por lo tanto, claro, lo que endulzaba era la miel. Sí. La miel era el endulzador. Lo fue hasta prácticamente... por lo menos en Europa, ¿no? Y en Asia hasta la Segunda Guerra Mundial, porque en América ya se conocía la caña de azúcar. Los pueblos originarios americanos conocían, algunos de ellos, los de las regiones tropicales, conocían la caña de azúcar. Pero, por ejemplo, en Europa no se conocía otra forma de endulzar que no fuera la miel. Para los pasteles, para endulzar las bebidas, era la miel. De allí la importancia que tenía el cuidado de las abejas. Hoy en día, tan importante, porque están muriendo las abejas en el planeta por distintas causas, entre ellas los productos químicos que se ponen al suelo, pero aparentemente también las explosiones solares, los cambios climáticos, hacen que las abejas mueran. Y se está tratando de buscar la forma de promover su reproducción y además el crecimiento del número de las abejas, porque sin abejas no podríamos vivir. Son las polinizadoras de la mayor parte de las plantas. Un dato que tiene que ver con el azúcar y el endulzado. En la Segunda Guerra Mundial quedaron, cortados los viajes de Alemania a América, justamente porque había que, de alguna forma, disminuir la fuerza de Alemania. Alemania encuentra, no digo Alemania, por supuesto, los científicos que buscaban una forma diferente, un producto distinto para fabricar azúcar, la remolacha azucarera. Claro. Hoy en día, además de las frutas que producen la fructosa, además tenemos dos grandes productores de azúcar que son la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Volviendo al Imperio Romano, aquí la miel era fundamental, por eso la apicultura había que resaltarla como un trabajo importantísimo. La vertiente pública de la poesía de Virgilio llegó a su cúspide, ¿no?, cuando afrontó la tarea de escribir un poema patriótico al estilo de Homero. Y aquí fue cuando nosotros hicimos este vínculo entre Homero y Virgilio. Homero era el gran autor de poesía épica,
de poesía Sí. de héroes, de poesía de guerras. Sí, totalmente. Bueno, Virgilio tenía que hacer algo, pero tenía que hacer algo que resaltara A Roma. a Roma. Entonces, ¿qué escribe? La Eneida. ¿En quién se basa? Bueno, se basa en cantar las virtudes del pueblo romano a través de la creación de una mitología que el pueblo romano no tenía. Los griegos sí tenían Claro. una riquísima Lo mitología. tomó prestado, digamos. Y bueno, tomaron prestado muchas cosas. Tomaron prestado los ideales de Le cambiaron los nombres nomás. Tomaron prestado Sí. los ideales de la escultura, Sí. la construcción de ciudades, aunque los romanos tuvieron la creación maravillosa del plano damero, tenemos que aclararlo. Sí. Fueron grandes constructores de acueductos, Sí. ¿sí? Las rutas. De rutas, los caminos romanos, caminos todos los romanos. caminos llevaban a Roma. Sí, todos. Siguen llevándolo hoy. No nos olvidemos de eso. No estamos acá de ninguna manera desmereciendo No, por supuesto que no. la maravilla, la creación, pero que tomaron muchas cosas prestadas de los griegos también. Entre ellos tenían que tener algo que los identificara desde un punto de vista mitológico, porque ellos tenían, sobre todo, héroes de diferentes pueblos, porque el Imperio Romano se consolida en base a la suma de los pueblos que fueron conquistando. Sí, claro. Entonces había que crear una Roma que fuera de origen divino. Entonces Claro. tenían que tomar... Darle ese toque. ¿Qué te parece Virgilio? Virgilio fue un héroe para mí. Estableció un origen mitológico para la Roma del Imperio, no cualquiera. Me imagino a un Daniel Rabinovich y a un Marcos Mundos de la época hablándole a Virgilio, entre ellos Octavio, me imagino. No, maestro, tenés que hacer esto. ¿Por qué no haces tal cosa? Bueno, y a Virgilio se le ocurrió tomar a Eneas, un personaje que nombra a Homero, por supuesto. Durante 12 años estuvo Virgilio trabajando en la Eneida. Y, bueno, después te voy a decir algo, no quiero adelantarlo ahora. Spoilearlo. Exacto, no quiero hacer un spoiler. Spoiler significa algo así como desbarajuste, ¿no? Como sacudida, como Sí. una sacudida fuerte. Bueno, Eneas logra huir de la guerra de Troya, llevando en los hombros a su padre anciano, Anguises, y de la mano a su hijo Ascanio. Reúne una flota entre los sobrevivientes y zarpa con los sobrevivientes troyanos, por supuesto, rumbo a Tracia, recorre Creta. Fíjate que estamos hablando de lugares que fueron importantísimos en la época de los griegos, ¿verdad? Sí. Creta tuvo su propia civilización, la civilización minoica y posteriormente la micénica, que dan origen a la civilización griega posterior. Epiro, de donde era Epicuro, y Sicilia. Antes de abordar las costas de África, porque se va a instalar en África para posteriormente regresar al continente y a las islas que están en el mar Mediterráneo. En la Eneida relata los amores de la reina de Cartago, Dido y Eneas. Dido y Eneas constituyen una historia de amor maravillosa. Quiero aclarar que Cartago también tenía una historia poderosa, ¿no? Una historia sumamente importante. Cartago va a ser la Roma africana, con una ciudad con enorme poder. Tan es así que cuando Aníbal y Asdrúbal primero, Aníbal después, van a invadir el continente, que lo hacen incluso llevando a los elefantes, que eran monstruos para los habitantes del continente, cuando se vence a Cartago, en las tierras de Cartago se reparte, se distribuye sal para que nunca más prospere. O sea, Cartago tuvo una historia impresionante. Bueno, Eneas llega a Cartago, tiene sus amores escondido, pero escondido no, tiene sus amores con Dido, quiero aclarar. Sí. Qué interesante es nuestro idioma, ¿eh? Tiene sus amores con la reina Dido, pero resulta que Eneas quiere salirse, quiere ir, quiere volver a su tierra. Y Eneas se va. Cuando se va, el hombre que amó, Dido, se suicida. Fíjense toda la historia, ¿no? De Virgilio, toda la historia. Después de un espacio, la última parte de la Eneida narra la llegada de Eneas al territorio italiano, a la península italiana, y la guerra que sostiene con Turno, el rey de los Rútulos. Como Eneas gana,
con el ejército de troyanos que había traído, se le otorga la mano de Lavinia, que es princesa del Lacio. Entonces Eneas crea su propia dinastía allí. Según Virgilio, el linaje romano procede del hijo de Eneas, Ascanio, que habría fundado la ciudad de Roma. Por supuesto que el modelo de Homero está presente tanto a nivel formal del tema, porque es una historia épica, pero también está visible la influencia del griego Apolonio de Rodas y de poetas romanos como Ennio y Lucrecio. Yo quiero aclarar que para mí la Eneida es un libro exquisito de leer. Me encanta leer la Eneida. La he leído 2 veces en mi vida y la voy a volver a leer, porque es grata. Y eso que está traducida, porque estamos hablando de una traducción. Claro, sí. Estaba escrita en latín, ¿verdad? Claro. El verso de Virgilio en la Eneida, en su época ya es considerado magnífico y perfecto. Y desde entonces es modelo de perfección en el equilibrio métrico como en la musicalidad. Es exquisito. Es exquisito de leer en castellano, claro, no nos olvidemos que el castellano, el portugués, el italiano, el francés y el rumano son idiomas romances derivados del latín. El poeta no pudo terminar la Eneida como él quería, porque en el año 19 a.C. Hizo un viaje a Grecia y también en Asia. ¿Qué quería hacer? Fíjate la modernidad del pensamiento de Eneas, iba a decir de Virgilio. Quería conocer por él mismo, en terreno propio, in situ, la geografía de lo que él había escrito. Porque él había escrito a partir de referencias, pero la quería Sí. porque quería perfeccionar la Eneida. Estamos hablando de un grande. Sí. Y de un hombre de una mentalidad muy moderna. Tuvo 12 años. Claro, por supuesto. Mucho tiempo. Estaba finalizada, pero él la quería perfeccionar justamente después de conocer los lugares, perfeccionarla con lo que conocía de la geografía. No solamente de la geografía física, sino además de la geografía humana, de la geografía propiamente dicha, del paisaje geográfico. Se enfermó gravemente. Se moría. Sabía que se moría. Y le pidió a 2 de sus amigos, Vario y Plocio, que quemaran la Eneida. Que la quemaran porque a él no le gustaba, porque estaba imperfecta, porque le faltaba justamente el conocimiento in situ de los lugares de los que hablaba. Por supuesto, estamos hablando de que Augusto ya era emperador. De ninguna manera me van a quemar la obra que va a ensalzar mi imperio. Jamás la van a quemar. Y por lo tanto la Eneida sobrevivió. Se atribuye también a Virgilio la composición de un conjunto de obras menores que tienen que ver con, también épico, églogas, algunos libros didácticos. Se atribuye, no se sabe, no se tiene con certeza la autoría. Todo esto conocido como el Appendix Vergiliana, o sea, el apéndice de las obras de Virgilio. Podrían ser obras de su juventud, aunque como te digo, la autoría todavía no está aclarada. El renombre que tuvo Virgilio en su época fue inmenso, pero posteriormente fue mayor. En la Edad Media fue traído a la cúspide por Dante Alighieri. ¿Por qué lo toma como maestro? No solamente por la perfección de su métrica y su versificación y la delicadeza y la musicalidad, sino porque era un grande del Imperio Romano. No nos olvidemos que en la Edad Media Dante fue un precursor. Se va a tratar de reflotar lo que después en el Renacimiento será justamente eso, el renacimiento de todo el clasicismo grecolatino que ya Dante toma en Virgilio. Y hay una curiosidad, que puede no ser una curiosidad para muchas personas. En las bucólicas hay justamente un poema que según el mismo Dante, y ya Constantino el Grande lo había planteado, habla del advenimiento de Jesús. Dante crea el purgatorio. Dante es el creador prácticamente del purgatorio del que ya la Iglesia venía hablando, y la idea que se tuvo en mucho tiempo en la Iglesia Católica, principalmente del cielo, el infierno y el purgatorio, fue lo que Dante creó a partir de Virgilio. Sí, claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Virgilio, que fue el más grande poeta del Imperio Romano, según los autores cristianos, vaticina la venida de Jesús 20 años antes de su nacimiento. Justamente hay una égloga que es la que Dante toma para hacer de
de Virgilio, su guía, y que muchos autores dicen no está hablando del advenimiento de un nuevo emperador romano. Esto esta égloga se le atribuye también a la Sibila y dice así. Con esto vamos a terminar el grande que fue Virgilio. Va a comenzar de nuevo el curso inmenso de los siglos. De lo más alto de los cielos nos va a ser enviado un reparador. Alégrate, casta Lucina, por el nacimiento de este niño, que hará cesar la edad de hierro, reinante hasta ahora, y extenderá la edad de oro por todo el universo. El que debe obrar estas maravillas será engendrado en el mismo seno de Dios. Se distinguirá entre los seres celestiales, aparecerá superior a todos ellos, y regirá con las virtudes de su Padre al mundo pacificado. Ven, pues, querida descendencia de los cielos, ilustre vástago de Júpiter, porque se acercan ya los tiempos vaticinados. Ven a recibir los grandes honores que te son debidos. Mira tu venida al globo del mundo, vacilante bajo el peso de su bóveda. La tierra, los vastos mares, el alto cielo, todo se agita y alegra por el siglo que ha de venir. ¿Qué te parece? Interesante, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Esto, Sí, sí. tomado por Dante, va a ser la base de su comedia. Pero esto es además, desde la época de Constantino el Grande y muy posteriormente, y hasta una hora, el vaticinio por parte de Virgilio de la llegada de Jesús. Muy interesante. Realmente era para retomar a Virgilio y para verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué es el guía de Dante? ¿Por qué, además de la perfección de su obra, es también un precursor a nivel de la literatura y hasta de lo que es a nivel de la profecía? Por supuesto. Bueno, gracias María por habernos acompañado. Nos reencontraremos el próximo martes, ¿te parece? Seguramente, y posiblemente con algún invitado, ¿te parece? Puede ser. Vamos a ver qué encontramos en el bolsillo, podemos, ¿eh? En el baúl. Bueno, ha sido un placer estar contigo en la Radio Libertador. Audiencia, será hasta nuestro próximo encuentro.